la computadora. Ahí. Todos tienen que poner a aceptar, así que la nueva disposición de Zoom, ¿no? Estos entornos virtuales interactivos mediados, ¿no? Así que, bueno, un gusto verlos, ¿eh? La verdad que con esta idea de Frank, de Claudia, de Silvio, de empezar a acercarnos, a traer propuestas. Yo quiero aclarar que soy el primero que abre, pero atrás mío vienen mis colegas con otras propuestas y los invito a que no se pierdan los ciclos, ¿no? de webinar, de charlas que la red EduTIC va a estar acercándoles a ustedes, ¿no es cierto? Así que, bueno, vamos a compartir la otra pantalla. Vieron que esto es un mundo de interacción entre pantallas, ¿no? Ok. Y sobre esto es lo que vamos a hablar. Bueno, el webinar es tratar de ponernos a dialogar, a tener una charla, ¿no? Como decimos los argentinos, charlemos, ¿eh? Pero que luego de esta charla podamos tener, ¿no es cierto?, alguna perspectiva, alguna línea clara de... Perdón, Gustavo, estaba cerrando un micrófono y justo te cerré a ti. Ahí estamos. Estaba cerrando algunos micrófonos que estaban abiertos y por error No hay problema. Okay. Si algo tenemos que lograr, ¿no es cierto? Ustedes, a veces mis estudiantes, cuando la primera vez que van a tener un webinar conmigo, a veces al aparecer la música, que ahora les voy a explicar por qué lo hago, dice, uy, pobre, al profesor se le metió a alguien y le van a hackear la página de Zoom. No, en realidad no es que se metió a alguien. Cuando uno trabaja atrás de pantallas o a través de pantallas, hay que tratar de lograr tener y desarrollar lo que conocemos como empatía digital, ¿no? Esta capacidad de ir más allá, como dice Frank, ¿cómo hacemos para ir más allá de la pantalla, ¿no? Porque si no tenemos el efecto de estudiantes que están con nosotros, que apagan las pantallas, no sabemos si están, si no están. Evidentemente no es un buen augurio que mis estudiantes apaguen la pantalla cuando estoy en un webinar, ¿no? Esto va a implicar un montón de cuestiones. Y por otro lado, el poner música, creo que a todos nos ha pasado en la experiencia del 2020, que no hay nada peor que esos 5 primeros minutos cuando estamos arrancando un webinar y donde todos nos estamos mirando y estamos a la expectativa en un silencio contemplándonos y internamente estamos diciendo cuándo arranca o que alguien pregunte algo porque son esos silencios eternos, ¿no? Así que me parece que es una muy buena opción, inclusive desde la neuroeducación, nos permite tener ya de entrada, sin hablar, un código comunicativo en común, que es la música. Y esto nos acerca y distiende muchísimo, ¿no es cierto? Así que, bueno, ¿por qué hablar de neurociencia? ¿Por qué hablar de nuevas tecnologías aplicadas a la educación? Evidentemente, tenemos una necesidad de tocar estos temas. Creo que muchos se referencian y dicen que la pandemia, inclusive yo lo he dicho a través de mis artículos en los medios, la pandemia desnudó por lo menos la educación argentina, ¿no? La puso sobre el tapete. Pero también a veces digo que no tenemos que olvidarnos que los problemas educativos que teníamos ya vienen desde hace mucho tiempo y son prepandémicos. Lo que pasa es que la pandemia lo que hizo fue, ¿no es cierto?, ponerlos de manifiesto. ¿Vamos hacia un camino nuevo? Yo creo que sí. Yo creo que, como les voy a contar hoy, en lo que vamos a charlar, tiene que ver con otras cuestiones, con una nueva normalidad, con una nueva forma de organización del mundo en todas sus áreas sociales, en todas sus actividades. ¿Si pueden apagar los micrófonos? A ver si podemos apagar los micrófonos porque se me modula un ruido. Entonces les decía que tenemos, ¿no es cierto?, toda una forma en la cual, si uno lo mira desde el punto de vista, la pandemia hizo colapsar a todos los sistemas, pero creo que uno de los más, digamos, fracturados, de los más expuestos ha sido los sistemas educativos. Y no hablo únicamente del sistema educativo de Argentina,
sino que gracias a Dios por conocer, hablo de la inmensa mayoría de los sistemas, por lo menos de Latinoamérica, ¿no? Donde tenemos docentes que en algunas universidades, al no poder encontrar un punto físico presencial con sus estudiantes, y la alternativa era la virtualidad, y ellos al no estar capacitados, terminaron pidiendo licencia, ¿no? Y algunos hasta renunciando, ¿no? a su labor docente. Eso nos marca a las claras muchas cosas, nos obliga a un análisis, nos obliga a poner sobre el tapete ciertas discusiones que tienen que ver con esto, ¿no? Con la transformación del sistema educativo, con transformación de las prácticas educativas, a redefinir algo que me interesa muchísimo y que lo trabajo mucho con mis estudiantes, es si algo tiene que suceder en la educación hoy es que aprendamos a negociar sentidos, significados y contextos. Porque a veces estamos hablando de virtualidad, ustedes lo han visto en el 2020, los sistemas educativos no pueden volver a la presencialidad y han desarrollado todas sus metodologías y estrategias en la virtualidad. Y ahí aparece el primer término, ¿no? Cuando hablamos de virtualidad, ¿es la virtualidad que nos hacemos la idea base de lo que es? ¿O en realidad estamos hablando de que cuando decimos que estamos en la virtualidad, es que estamos trabajando con el WhatsApp? Que eso no es virtualidad. Eso es un elemento que de alguna manera viene a salvarnos del fuego, del cierto desastre de no estar capacitados, de no tener políticas educativas claras, de, como dijo un director en un estudio que hicimos a lo largo de toda Argentina, el director los llamó a todos sus profesores, no tenía la menor idea de cómo trabajar en la virtualidad, pero su conclusión fue y les dijo, hagan todo lo que puedan con lo que tengan a mano. Es decir, nosotros en Argentina un poco lo llamamos, lo atamos con alambre, ¿no? Y que dure lo que dure. Consecuencias, se perdió el vínculo pedagógico, alrededor de 1,5 millones de estudiantes en la Argentina se cayeron del sistema. ¿Qué significa caerse del sistema? Abandonaron la escuela, la abandonaron, perdieron la continuidad. Y por otro lado, de la continuidad pedagógica. La continuidad pedagógica para mí es hoy algo que no hemos logrado ni en el 2020 ni en el 2021. Tenemos rasgos cosméticos. Hemos maquillado la educación de una manera que parece que la cosa, aún en lo digital, en lo virtual, siguió funcionando, pero sabemos bien que no es así. No es así. Por lo menos en los niveles secundarios es el que en la Argentina la parte más afectada, mucho más afectada, con respecto a la pérdida de oportunidad, la exposición de que se han vulnerado derechos, porque la educación es un derecho al cual no a todos se les ha garantizado, porque no todos tenían equipamiento tecnológico. En algunas suertes de alternativa, el que no tenía un equipamiento tecnológico se les entregó a la vieja usanza, ¿no? Un módulo. Pero por lo menos eso es algo, ¿no? Y cuando no había quien los distribuyera, en algunos pueblitos de la Argentina, los policías iban con su auto, paraban y le bajaban los módulos a los estudiantes. Es decir, ha sido un esfuerzo muy grande, en especial los docentes. Conozco muchos docentes que se han frustrado, la han pasado muy, muy mal, ¿no es cierto? Pero siempre digo, ¿no? Que luego que se escriba un libro sobre los anales de la educación y se refleje el periodo de tiempo 2020, 2021, 2022, ¿me entienden, no? Se destaque, ¿no? Que gracias al manejo y la incorporación de las nuevas tecnologías y la gran labor de los docentes, alguna vez, el sistema educativo de Argentina se salvó y pudo mantenerse. ¿Que quedaron muchas bajas? Sí, vuelvo a repetir, 1,5 millones de estudiantes y que todavía no saben cómo recuperarlos. Docentes muy cansados, agobiados por una fatiga, lo que se conoce como el término de fatiga Zoom, por la capacidad emocional, por la capacidad del esfuerzo que hace el docente en tratar de entrar, de mantener, de replicar ese control que tenía en lo presencial, un control bueno, ¿no? Digo. Y después empieza a aparecer los efectos que los estudiantes empiezan a apagar las cámaras, silencian los micrófonos,
y ahí empieza la labor del docente de que se siente examinado, se siente expuesto en todas esas pantallitas negras que tarde o temprano terminan siendo que por una mala preparación, por falta de una planificación, por falta de diseñar políticas educativas acorde, por la instalación de pisos tecnológicos, por el equipamiento del Wi-Fi en toda una república, terminamos con la consecuencia de que nuestra labor docente, en una suerte de implementación tecnológica, terminamos armando un aula en cada hogar. Y eso fue el error más grande, ¿no? Entonces, cuando decimos que vamos a hablar de neurociencia y nuevas tecnologías en la educación, yo en el webinar les había dicho, si educación, neurociencia y nuevas tecnologías no se estaría vislumbrando y comprendiendo como una nueva triada educativa, ¿no? A esta triada que teníamos con respecto a contenidos docente-estudiantes, ¿no? En el modelo viejo, tradicional, lineal, ¿no? Ese modelo repetitivo, hoy altamente obsoleto, ¿eh? Y que nos lleva a que en este pleno siglo XXI, ¿no? Aparezca referentes de toda la Argentina con una suerte de publicación en la cual una persona muy respetada de Flaxo, que podemos estar de acuerdo o no, porque todo es una tendencia política, aún desde los sistemas educativos, ¿no? Pero Guillermina Tiramonti publica en el diario La Nación este título: en la Argentina, la enseñanza pública es un simulacro. Es un gran simulacro. Lo que significa que a esto que yo antes les decía de la cuestión de la cosmética, ¿no es cierto?, que aparece en la educación. ¿Quién se atreve a decir en la Argentina que se perdió la continuidad pedagógica? Es decir, se pasó una gran cantidad de tiempo donde no se han producido aprendizajes. A veces digo que no es que se produjeron aprendizajes, sino que se los tuvo bajo un entretenimiento virtual digital, ¿no? A veces tengo una frase que por ahí para algunos molesta, que es, por ahí hemos jugado al hacer como sí, ¿no? Y no digo por los docentes, porque el docente es el que le ha puesto el hombro y el que a pesar de lo que no tenía, puso sus propios celulares, puso sus planes de datos, usó su Wi-Fi, usó su equipamiento tecnológico. Pero digo, si algo bueno tiene la pandemia, es que el tiempo que hubiese llevado poner sobre blanco sobre negro de las falencias educativas nos hubiera llevado quizás 10 años, pero en un año se quedó todo manifiesto y todo, ¿no es cierto?, la cuestión de que el sistema con el que hemos aprendido todos, ¿no?, en una educación de corte industrial, con una educación de tipo producto, donde no se contempla el proceso, donde una educación que está altamente estandarizada, realmente me parece que hoy a las claras sabemos que ese no es el camino, ¿no? Guillermina Tiramonti se hace esta pregunta, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser que los estudiantes pasen 13 años en el sistema educativo y al finalizar tienen serias dificultades para leer y para comprender lo que leen? 13 años, 13 años. No es un solo factor o una sola variable la que tenemos, son muchas, pero en algún momento tenemos que ocuparnos de, por lo menos de lo pedagógico, lo didáctico y que algunas cuestiones sociales se ocupe el gobierno, ¿no? Pero la cuestión nuestra es tratar de, vuelvo a repetir siempre lo que digo, de enseñarles a pensar y de establecer procesos educativos que estén basados en la comprensión, ¿no? Donde además tenemos algunas otras cuestiones, como por ejemplo una pregunta que nos venimos haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Tenemos que transformar la educación, ¿sí? Pero ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde ir para que esta transformación se lleve a cabo, ¿no? Tengamos ese verdadero cambio que tanto estamos anhelando y que si miramos
post-pandemia, que todavía no hemos llegado a la post-pandemia, evidentemente mucho de lo que tenemos que transformar tiene que ver con esto, ¿no? De poder aplicar algún lineamiento de la neurociencia que combinado con la psicología cognitiva, con la pedagogía, con la didáctica, nos permita establecer distintas y diferentes estrategias neuroeducativas y empezar a diseñar ya, no como tenemos en la imagen, ¿no? Un modelo de un cerebro enciclopedista, donde el eje central es el almacenamiento de información. No importa para qué almaceno esa información, ¿no? No ha sido relevante, ¿no? Hay como ese mito de pensar que porque uno lee mucho, ¿sí? Va a ser más inteligente, va a ser más desenvuelto en la vida, y eso es un mito porque en realidad no es la lectura, no quiero decir que no hay que leer, sino la comprensión de las lecturas. Y que la comprensión se da si lo que estoy leyendo tiene que ver con mis intereses, mis gustos, aquellas cosas que hacen que entre en un modo creativo, en un modo imaginativo. Por eso hay ciertas lecturas que los chicos abren el libro, miren y cierran la tapa. Que la analogía es, entraron a un aula en Zoom, vieron lo que pasaba y apagaron la cámara. Son cuestiones que realmente estos modelos de la educación tradicional verticalistas que terminan condicionando y coaccionando a los estudiantes a transitar un proceso formativo donde se les dice qué es lo que tienen que saber y cómo tienen que saberlo y cómo lo tienen que pensar, me parece que esa es la verdadera falla de los sistemas educativos de hoy en día. No la Argentina, no Latinoamérica son los únicos que tienen que cambiar sus sistemas educativos. El error es cuando queremos importar un modelo educativo, que en Argentina ya tenemos de la Ley Federal de Educación, tenemos esa experiencia, como que trajeron un zapato que no era para la medida que teníamos nosotros. Y así fracasamos un montón de años y con consecuencias terribles, ¿no? Entonces la pregunta un poco que por ahí yo quiero que ustedes vayan pensando es, sabemos que hay que transformar la educación, lo sabemos. Lo que no tenemos muy de manera certera es hacia dónde. Por eso aparecen estos webinars, en lo cual yo agradezco al espacio de la red EduTIC, que me permite mostrar por lo menos qué tipo de educación es la que yo he planteado con mi modelo que está en mis libros, como elemento que transforme, ¿no es cierto?, la realidad de las instituciones educativas y que involucre a todos en el cambio, ¿no? Si un cambio va a venir, es un cambio por consenso, no un cambio impuesto. Muchos docentes dijeron no sabemos nada de virtualidad, no sabemos nada de tecnología, no tenemos decisiones pedagógicas en cuanto a utilizar las nuevas tecnologías, pero hoy cuando uno les vuelve a preguntar, dicen tranquilamente que ellos prefieren un sistema que lo llaman como combinado, que después lo vamos a ver como educación híbrida, donde ellos prefieren tener ciertos encuentros presenciales, pero también tener esa parte complementaria de la virtualidad, porque le han encontrado un poco el sabor y han visto que su rol se ha redefinido y que pasan a un rol donde son más mediadores que oradores, ¿no? Donde están dando conferencias. Para esto tenemos que tener muy claro un fenómeno que se llama cultura digital, o algunos la llaman culturas digitales, ¿no? Desde, por lo menos en 1993, la Argentina incorpora Internet. Imagínense qué es definir incorporar, ¿no? En algunos lugares, muy acotados, empieza a extenderse, ¿no es cierto?, parte del ramal de la red de Internet en la Argentina, se instalan cables submarinos, de hecho yo vivo en la ciudad de Mar del Plata, donde parte del cable submarino pasa frente a la ciudad, y empieza a aparecer una suerte de análisis, de transformación, donde muchos que por ahí desde lo económico empiezan a vislumbrar de que hay cuestiones que son más que interesantes a futuro de tener un posicionamiento dentro de estos nuevos territorios, estos nuevos estilos
de marketing, de publicidad, de mostrar aquellos productos, ¿no? Bueno, esto pasó en 1993. Al día de hoy, la Argentina está casi en su totalidad cubierta por acceso a Wi-Fi o a la tecnología de Internet, pero en algunos lugares no tenemos corriente eléctrica. Y la ironía es que le hemos regalado notebook, le hemos llevado notebook a esos pueblitos que no, donde la escuela no tenía electricidad. Así que eso es un poco el panorama. Cultura digital, porque si tenemos que partir de algo, tenemos que partir de qué es la cultura digital, ¿no? Y yo la defino como este nuevo estilo de vida que está altamente influenciado por el desarrollo de las nuevas tecnologías, los móviles. De hecho, los móviles se han convertido en la estrella. En un momento, desde la política educativa, se hablaba si entregábamos notebook, netbook o tablet a los estudiantes durante el plan Conectar Igualdad. Entonces, hoy si tenemos una estrella dentro de los dispositivos digitales, estamos hablando de los móviles, los teléfonos celulares, los smartphones. Estos móviles nos otorgan un concepto de ubicuidad que voy a desarrollar un poquito más adelante, pero son los que nos vinculan con todas las redes digitales de información, porque, como digo siempre, ¿no? Cuando nosotros como educadores decimos que llevamos una propuesta educativa y que tenemos que tener en cuenta el contexto del estudiante, aparece la pregunta que tenemos que mirar ahora y decir, cuidado, porque cuando hablamos de contexto, tenemos que hablar del contexto presencial donde el estudiante se desarrolla, pero también tenemos que tener el contexto digital, donde él influye, donde él se conecta, donde él se condiciona, donde él aprende y donde juntos con otros crean cultura. ¿Y por qué? Porque lo hacen a través de los consumos culturales, de los nuevos consumos culturales. Entonces, es una cuestión que hoy los docentes, y en especial en este webinar, empiezan a comprender, como lo he comprendido yo, de que si voy a desarrollar alguna práctica educativa, tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, el contexto presencial y el contexto digital donde está el estudiante. Y cómo este contexto lo influye a través de algo que nosotros conocemos como cultura digital. Además, esta cultura digital, a través de el tráfico de datos, información, los consumos culturales, los espacios de interacción, las interactividades que generan los usuarios de la red, están moldeando la forma en que nos comunicamos, la forma en que nos constituimos y la forma en que nos expresamos a través de las redes sociales en lo digital. Porque si uno quiere analizar un verdadero tráfico de los nuevos perfiles que generan las redes sociales, tendríamos que mirar cuáles son los tipos de diálogo que ocurren en esos territorios, que pueden ser territorios educativos, ¿no? Son territorios digitales, pero que si los aplicáramos podrían ser territorios educativos, nuevos territorios educativos en el siglo XXI. Entonces, la cuestión es que la cultura digital es la que ha empezado, digamos, no hablo de brechas digitales, sino cultura digital, algo que es como el agua, que tarde o temprano llega a todos lados. Llega a todos lados. No importa el lugarcito donde esté, la cultura digital llega. Y si ustedes miran desde 1993 a la fecha, creo que son el mínimo los elementos o aspectos de una sociedad que no han sido influenciados por una cultura digital. La pandemia prácticamente en esta gran máquina del tiempo nos aceleró 10 años adelante. Va a traer como consecuencia las nuevas normalidades, nuevas maneras de hacer las cosas que antes hacíamos muy diferente a la prepandemia, antes que nos embarcáramos en este espacio de aislamiento, con accesos restringidos a lo presencial y estar con el otro. Así que me parece que la cultura digital es un elemento que todo educador, que todo equipo de dirección, todo equipo directivo, no debe tener por menos, dado que muchas veces lo que sucede dentro de la escuela, dentro de la institución educativa, no tiene nada que ver con lo que pasa afuera. Entonces, los chicos entran, o los estudiantes entran
a una institución educativa, a una universidad, y sienten como que entran en un modo desconexión. Y ustedes me pueden decir, no, pero nosotros en nuestra escuela tenemos computadores. ¿Pueden cerrar los micrófonos si son tan amables? En nuestra escuela tenemos computadoras, tenemos internet. Sí, pero los chicos entran, y porque me lo han dicho mis estudiantes, muchas veces entrar a una institución educativa representa que nosotros entramos en un modo de desconexión. Es como entrar en el modo avión. Las escuelas a veces viven y se desarrollan en modo avión. Es decir, no hay planes, no hay datos, no hay wifi, no hay conexión. Entonces, y hay una gran ignorancia y un desconocimiento, y por falta de capacitación, donde todavía en algunos momentos seguimos insistiendo en ciertas prácticas educativas que tienen al docente como centro y al estudiante como un elemento pasivo al cual hay que darle, ¿no es cierto?, el conocimiento. Hay muchas cuestiones que vienen con esta nueva pandemia, y que nosotros sabemos perfectamente que cuando volvamos a la presencialidad, recuerden, nosotros inyectamos la escuela en la cocina, en el comedor, en el dormitorio de cada estudiante. Y no solo vio el estudiante lo que se hace en la educación, también lo vio su familia. Y hay un consenso ahora mucho más armado, mucho más rígido, de qué cosas no deberían pasar en la educación, y que no lo sabe solo el estudiante, lo sabe todo el grupo familiar. Porque en el transcurso de ciertas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo, hoy los padres, muchos, en muchos lugares, no en todos, en muchos lugares, saben que su hijo no aprendió nada en el transcurso del 2020 y en el 2021, de lo que va del 2021. Esto nos tiene que llamar poderosamente la atención y llevarnos a un espacio de reflexión, a un espacio de capacitación, a un espacio que por ahí no es que tenemos que pagarlo nosotros, sino que tenemos que exigirlo, que se generen estos espacios, como la instalación de plataformas virtuales, la utilización de dispositivos tecnopedagógicos, las nuevas formas de la pedagogía y la didáctica en la virtualidad o en la educación en línea. Hay muchas cuestiones que todavía necesitamos seguir pensando para poder tomar decisiones que realmente terminen, ¿no es cierto?, de gestar todo lo que es la educación, por lo menos en Argentina y en Latinoamérica, ¿no? ¿Cuáles serían las claves de la cultura digital de esto que venimos mencionando y que deberían operar en la educación? Hay un concepto que es el concepto de hipercultura del filósofo coreano Chul Han, no sé si lo han leído, se llama así el libro, Hipercultura, que él marca que con la aparición del hipertexto, donde todo es hipertextual, porque todo está conectado y vinculado con todo, él dice que la generación, todo el mundo sabe lo que es un hipertexto, ¿no es cierto? Esas páginas que ustedes tienen en internet y que de repente en alguna palabra, en alguna imagen, en algún icono, ustedes hacen clic y de una forma disruptiva son llevados hacia otro lado, ¿no es cierto?, hacia otra continuidad en otra página, pero que es la consecuencia de la decisión de ustedes en función del interés de lo que quieren seguir leyendo. Entonces, él analiza el fenómeno del hipertexto como una lectura por demanda, como una lectura activa, donde el estudiante es quien decide qué quiere leer, cuánto quiere leer, en qué formato lo quiere leer o lo quiere ver. Entonces él dice que con la aparición del hipertexto empieza a vislumbrar algunas cuestiones que son el reflejo de lo que hace el hipertexto en una página web o en un sitio web. Entonces dice, empezamos a ver que con la aparición de los teléfonos celulares, con la aparición de la inclusión de las redes sociales, de las políticas conectivistas, empieza a generarse, ¿no es cierto?, toda una malla social que tiene que ver con esto. El concepto de hipertexto trasladado a la sociedad ha hecho que la sociedad, afectada por la cultura digital, transformada por esta cultura, haga que la sociedad se vuelva una hipercultura, donde los consumos culturales, donde las necesidades personales,
donde las formas de comunicarnos, de trabajar, de socializar, de adquirir bienes, ya no está basada en los mecanismos viejos de una sociedad que era lineal, procesual. Entonces, él dice, estamos ahora en una transformación de la hipercultura, porque esto nos lleva a una hipersociedad y que tarde o temprano nos debería llevar a una hipereducación, ¿no es cierto? Como dije, la sociedad red es un aspecto de Manuel Castel, un sociólogo español que tiene, la verdad, una visión muy clara de qué es una sociedad en red, con la aparición de las máquinas y cuando las máquinas se conectaron y empezaron a compartir datos e información, y que a partir de esos datos e información, ¿no es cierto?, las personas empiezan a desarrollar nuevos espacios de construcción de conocimiento, nuevas formas de interacción, ¿sí? Nuevas cuestiones que tarde o temprano terminaron atravesando toda la sociedad y que hoy, si ustedes, cualquier cuestión que quieren hacer, ustedes, todos nosotros habitamos en 2 dimensiones, todos. Tenemos un hábitat y una forma de desarrollarnos dentro de lo presencial, pero también somos alguien con una identidad, con una reputación digital dentro de lo virtual, dentro de lo digital. Entonces, es la primera vez que en la historia de la humanidad en que el ser humano habita en 2 dimensiones, una presencial y otra virtual digital. Esto no es para menos porque en el aspecto de la sociedad red, cuando lo vinculamos a través de una ubicuidad, que es esta capacidad de estar en más de un lugar a la vez, pero en el ámbito de lo digital virtual, nos lleva a que tenemos nuevas formas de expresión de lo que conocemos como la cognición distribuida. Pierre Levy habla de la inteligencia colectiva. Nosotros cuando estamos en un aula y cambiamos el modo respuesta por el modo pregunta, lo que hacemos es habilitar los espacios de la inteligencia colectiva porque nos vamos a nutrir de esa cognición distribuida. ¿Y cómo es esa cognición distribuida? Es la cognición de cada cerebro que está sentado dentro del aula presencial o virtual, que se pone en un mecanismo de juego donde empiezan, en función de un desafío, empiezan a tratar de acercar posiciones sobre lo que conocen y empiezan a vincular la construcción de una posible respuesta a una cuestión que el docente ha planteado, ya sea en una actividad o en una forma de debate, ¿sí? Ahí es donde operan, ¿no es cierto?, las negociaciones y los sentidos y el contexto. Porque si algo tiene la educación que hemos perdido, que tenemos que recuperar, es enseñarle a pensar a nuestros estudiantes, habilitar espacios de comprensión, porque si tengo dos horas con mis estudiantes y no tengo en claro que la finalidad que yo estoy con esos 2 horas con esos estudiantes es que ellos comprendan las enseñanzas y que haya evidencia que yo pueda medir de que hay una comprensión, evidentemente perdí el tiempo. Entonces, en esa cognición distribuida y en esa inteligencia colectiva que operan juntas, dentro de un aula, yo estoy creando un dispositivo neurotecnopedagógico, porque estoy utilizando el cerebro de mis estudiantes, estoy usando las porciones de esta inteligencia colectiva que tienen para generar una suerte de cognición distribuida, que es nada más y nada menos que la capacidad de aporte de soluciones a un problema determinado, a una actividad, a un aprender haciendo, donde todos trabajan de una manera colaborativa. Les aclaro, no estoy muy de acuerdo con la palabra trabajo colaborativo, porque me suena como a una división. Yo iría más por el trabajo aportativo, es decir, porque el colaborativo es como que todo metemos a una bolsa, porque todos lo hacemos, pero el aportativo, el trabajo aportativo, tiene un rol y una significancia para el estudiante de que él es protagonista de construir su aporte para el fin común de todos ellos, ¿no? Y por otro lado, el conectivismo de George Siemens tiene que ver con esto, ¿no? George Siemens dice que dentro de las teorías del aprendizaje que hemos estudiado todos en la formación docente, sirven para una determinada época, pero que no sirven para el siglo XXI, porque en las teorías del aprendizaje anteriores al siglo XXI, el conocimiento y la información estaban almacenados en el cerebro humano.
Pero él dice, señores, tengan cuidado, porque con el desarrollo tecnológico, la hipercultura, la sociedad red, las hipersociedades, existe una convivencia entre equipos tecnológicos, equipos que trabajan ya con inteligencia artificial y personas que trabajan con la inteligencia biológica o natural. Y se comunican entre ellos, porque realmente hoy, si ustedes se comunican con un banco, ¿no es cierto?, cuando en alguna respuesta que los está atendiendo un chatbot, que es un proceso de inteligencia artificial, o, por ejemplo, todos usan Instagram. Ustedes tienen que saber que todos los filtros de fotos que están usando son administrados, manejados y decididos por una inteligencia artificial, por un software, por un elemento digital que termina definiendo cuál es la mejor calidad de la foto en función de la luz, en función de muchas cuestiones. Pero ustedes hoy ya conviven con inteligencia artificial. Entonces, George Siemens habla de que las nuevas formas de las teorías del aprendizaje no podemos dejar afuera todo lo que es los territorios digitales, los territorios virtuales, porque con ellos interactuamos, y el hecho de que un estudiante, o el hecho de que de repente alguien mande a hacer una tarea y los estudiantes sin copiar pegar, ¿no? Eso es otro tema, buscan en internet, le preguntan al doctor Google, eso ya es una práctica conectivista porque tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con las formas de buscar la información y el conocimiento a través de una prótesis digital que conocemos como móvil y que constantemente estamos conectados en ubicuidad a través de la virtualidad y en una suerte de cognición distribuida donde el planeta hace aportes, no colabora, aportan su conocimiento, cuántos han buscado cómo quitar una mancha de tal cosa en tal ropa, y cuando buscan eso son miles y miles los trucos, las cuestiones, los consejos y sugerencias que se les brindan. No todas son reales, algunos escriben por poner cualquier cosa, pero bueno, ahí radica una nueva competencia por parte de nosotros y por parte como profesores para educar a nuestros hijos. Enseñarles a determinar cuál es el valor de la información, la procedencia de la información, y hoy no es tan importante la información, sino dónde encontrarla. Ese es el verdadero desafío que tenemos que enfrentar como educadores, ¿no? Y siguiendo con este último concepto, el de multinube, fíjense que todo lo que estaba en la Tierra pasó a las nubes. Todo nuestro alter ego, nuestras formas de trabajo, de pensamiento, de aprendizaje, de comunicación, de socialización, tienen su replicancia, ¿no es cierto?, en la nube. Y no existe una nube sola. Ahora aparece un concepto de multinube, donde las nubes entre sí empiezan a comunicarse, y las nubes, en esto tienen que saberlo, son administradas por agentes de inteligencia artificial. Es algo que realmente uno se queda un poco como dislocado, ¿no? En el sentido de, nos ponemos a pensar todo lo que nos falta en educación, la responsabilidad que tenemos en la preparación de nuestros estudiantes para un futuro, que quiero decirlo, hoy las instituciones educativas, la gran mayoría, no está preparando para el futuro cercano. Las empresas, las instituciones ya han empezado a reclamar a la educación que nos pongamos un poco los pantalones largos y asumamos el cambio que nos toca vivir, que cumplamos nuestro rol como educadores en formar para los próximos años, para aquello que realmente tiene que ver con estas claves de la cultura digital, vuelvo a repetir, la hipercultura, la sociedad red, la ubicuidad, la virtualidad, el colectivismo, la cognición distribuida, la inteligencia colectiva y la multinube. Hay más, pero no es mi intención saturarlos o infoxicarlos, como siempre digo, ¿no? Fíjense, si nosotros nos preguntáramos, hiciéramos este pequeño ejercicio de reflexión a todos los 100 y pico que están conectados, y decimos, mis prácticas educativas, mi labor como docente, me hago dos preguntas. ¿Cuánto sé de estos conceptos? Y la práctica educativa, ¿cuánto aplico con criterio pedagógico
y tecnológico de estos conceptos que están hablando en este momento. Entonces, no me contesten, pero sabemos que estamos no solo en una brecha digital muy amplia, algunas por responsabilidad nuestra y otras por responsabilidad de los estados y las políticas educativas, pero también estamos ante la presencia de una brecha cerebral. ¿Por qué? Porque no hay dos cerebros iguales, no en peso y en composición biológica, sino en la forma estructurada en que está el cerebro. El cerebro de nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, es un cerebro que opera de forma totalmente diferente a cómo opera la nuestra. Y a veces tenemos esos choques comunicacionales y generacionales porque no terminamos de entender cómo ellos hacen las cosas y que no lo hagan de la forma en que nosotros las hacemos y las aprendimos. Eso es una brecha que es generacional, pero también, recuerden, la brecha digital, pero la más importante es la brecha cerebral, aquella que implica una fuerte capacitación, un fuerte trabajo por parte de los estudiantes, ¿sí? Así que esas son las preguntas un poco que yo me hago con respecto a cuando capacitamos docentes con mi socio en Argentina o trabajamos en Latinoamérica y nos encontramos con esto, ¿no? Gente que está haciendo posgrados que nosotros brindamos y dictamos en universidades, por ejemplo en Perú, en una universidad de un gran prestigio, y nuestros estudiantes son doctores, doctores en distintos campos de conocimiento, y a mí me alegra saber que estos doctores vienen con esa pregunta, ¿no? Cuando les preguntamos por qué hacen ese curso de posgrado internacional, y ellos nos dicen porque queremos aprender, porque estamos experimentando la apatía de nuestros estudiantes, nos devanamos los sesos pensando en mejores prácticas educativas, pero no podemos conectar con ellos. A mí me parece que, como dice socio y amigo, el doctor Alberto Utrera, él dice que antes de conectar las tecnologías a las personas con tecnología, primeramente tenemos que conectar a las personas con las personas. Un poco esto, ¿no? Un poco la música del principio. Conectados ya estaban, pero ¿cómo hacemos para hacer esa empatía digital? Y pusimos algo de música, algo que nos conecte, algo que nos diga, yo esa música la conozco. Y ahí eso hace que nosotros tengamos algo en común. Bien, ¿vamos bien hasta acá o se me durmieron? A ver, no me apagaron las cámaras, ¿no? Fran, querido, ¿vamos bien? Todo bien, Gustavo, Ok, todo bien, todo bajo control. así de... Bien. ¿Qué cambió con la cultura digital? Y si ustedes miran ahora, prácticamente estamos trayendo con nuestra memoria episódica y con nuestra memoria semántica, estamos trayendo vivencias, aquellas cuestiones que vivimos. La cultura digital cambió hábitos y comportamientos, cambió costumbres. No hablo de la pandemia, digo, hace 30 años en Argentina apareció como una novedad los cajeros bancarios electrónicos, ¿no? Donde uno iba y sacaba plata, y uno se preguntaba, ¿y esto qué lo hace ahora esta máquina, este dispositivo? ¿Qué va a pasar con el cajero de carne y hueso, el que opera en el banco? Y bueno, y todos dijeron, no, esto va a ser una resistencia, la gente no lo va a querer. Pero en realidad no, se acostumbraron, cambiaron los hábitos y los comportamientos. Otro aspecto es que nosotros cuando éramos chicos, y no hace mucho tiempo, pues yo soy muy joven, nosotros íbamos y estudiábamos, y me acuerdo que después de almorzar, la tarea obligada era ir a la biblioteca a hacer la tarea y a buscar material. O sea, nosotros íbamos a los centros de información. Y los hábitos, los comportamientos cambiaron. Hoy la información nos sigue a donde nosotros estemos, siempre y cuando tengamos un móvil prendido, ¿no? Es decir, estamos conectados a una gran red neuronal que constituye un cerebro de una inteligencia colectiva mundial,
Y cada teléfono que tenemos es una neurona de esa red. Y nosotros estamos conectados. Y tenemos la posibilidad de estar a un clic de distancia de cualquier información y de la más variada y de la más mediada por distintos formatos, algo que el cerebro le encanta, ¿no? Ver distintos tipos de información expresada en distintos modos semióticos, texto, video, sonido, hiperlink, todas aquellas cuestiones que permiten, ¿no es cierto?, que el cerebro aprenda de la variedad, por la diferencia. Cambió el empleo, cambió la comunicación, están cambiando las empresas, las finanzas, ni hablar. Hoy prácticamente está mal visto ir al banco a hacer una cola para hacer un trámite bancario. Hoy te dicen, no, todo se hace de la web. No vengas al banco. Lo tenés todo atrás de la pantalla de tu computadora y a un clic de distancia. Pero puse que dentro de todos esos cambios con la cultura digital, la educación en rojo como una señal de advertencia. La educación en sí insiste, ahora después vamos a ver por qué, insiste en mantenerse anclada, estructurada, y si pudiera cerrada a todo el exterior y a todos los consumos y culturas digitales que tarde o temprano la impregnan y que hace que los estudiantes, cuando entran a la escuela, entren en modo avión, y cuando salen de la escuela, entran en modo vida, ¿no? Una vida que puede tener, ustedes pueden tener su opinión, que puede ser abusiva, hiperconectada, que roba el tiempo de la familia. En eso estamos todos totalmente de acuerdo, ¿no? Pero que hay que lograr, ¿no es cierto?, que las personas, y en especial nuestros jóvenes, puedan estar preparados para sobrevivir en este nuevo mundo, que es un mundo que hoy después les voy a dar una llave para que a partir de esa llave empecemos a reflexionar sobre cómo son nuestras prácticas educativas y en qué cosas nosotros tendríamos que empezar a pensar, a capacitarnos, a investigar, ¿no? Y esto que les decía, ¿no? La identidad en dos dimensiones que tenemos todos los seres humanos, por lo menos en este planeta, ¿no? En la dimensión de lo presencial, lo físico, lo atómico, y la dimensión de lo digital, lo binario, los bits. Estamos ante un momento, digamos, bisagra del cambio cultural. Sí, estamos en un momento bisagra, pero en un momento bisagra donde ya prácticamente la posibilidad de ampliar se está dando a pasos agigantados. Seguramente que ustedes lo han pensado, pero el COVID, vuelvo a repetir, adelantó 10 años en desarrollos tecnológicos y se ha constituido en una de las formas que ha hecho, ¿no es cierto?, que miles y miles de empresarios en el mundo hayan perdido millones y billones de dólares por el simple hecho de no poder salir de los hogares o de los lugares donde uno trabajaba, ¿no es cierto? Me parece que nadie quiere perder dinero, y una de las cuestiones aceleradísimas que vienen ahora es la transformación del empleo, el empoderamiento de los procesos comunicativos, los estados de una nueva normalidad en lo que se conocen como empresas y finanzas, las criptomonedas, los blockchain, todas estas cuestiones que empiezan a enlazar, y una consecuencia que es inevitable es que la red con esta pandemia se hizo y se triplicó y cuadruplicó, se hizo más fuerte, se hizo más poderosa, y lo que logró es justificar su presencia y su esencia dentro de las sociedades del mundo. Entonces, creo que la educación debería cambiar de color y ponerse a tono con los otros colores que acompañan, ¿no es cierto?, en qué cambia, ¿no es cierto?, la cultura digital. Y la reputación digital, ¿no? ¿Quién sos? Basamos los sistemas de compra en función de quién sos. Por ahí no nos preguntan nada, pero la red por detrás nos está analizando, analiza nuestro historial, analiza nuestros detalles financieros, depende de la intencionalidad que tengan con nosotros, ¿sí? O el producto que estemos intentando comprar. Pero me parece que la cultura digital prácticamente hoy, como decía Bill Gates, se ha convertido en el sistema nervioso digital del planeta, sumado a este gran cerebro mundial constituido por los móviles que nosotros tenemos con nosotros en este momento, y que constantemente estamos conectándolo, emitiendo ese pulso sináptico desde un móvil en busca de información, en busca de una charla, en busca de un contacto
en busca de una posibilidad de aprender, ¿no? Me parece que no hay que subestimar como docentes la necesidad, como vimos anteriormente, las características de la cultura digital, y tener muy en claro qué es lo que ha cambiado con la cultura digital, y lo dije en tiempo pasado, y ahora lo digo en tiempo futuro. Los cambios que trae la cultura digital en los próximos años, realmente, si no nos encuentran preparados como docentes, como profesionales de la educación, como sociedades, ¿no? que entran en ese concierto mundial, vuelvo a repetir, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero de algo tenemos que intervenir. Nosotros no podemos perder el privilegio de formar a nuestros estudiantes en que usen su propio cerebro, enseñándoles a pensar, enseñándoles a comprender, enseñándoles a identificar ventajas, desventajas, ¿no es cierto?, de aquellas cuestiones que trae consigo la cultura digital, que algunas son nocivas, pero otras son altamente empoderantes para las formas de vida y esos nuevos estilos de vida que ya están instalados y que no van a ir marcha atrás. Si alguno tiene un poco una mirada nostálgica de que todo tiempo pasado fue mejor, quizás sí, pero la mala noticia es que no volvemos para atrás. Vuelvo a repetir, la red, la cultura digital, la hipersociedad, la hipercultura, se han consolidado de una manera tan poderosa, que los nuevos condicionantes del desarrollo de los humanos radican en poder vincular, conectar, tener esa capacidad, podría hasta decir antropomórfica, tecnológica, donde nos vinculamos y habitamos en espacios presenciales y en espacios de lo digital, ¿no? Me parece que es algo que cuanto antes deberíamos hacer intervenciones educativas a través de nuestras prácticas educativas con sustento en las características de la cultura digital, pero empoderando al ser humano, empoderando los cerebros, donde la función principal, vuelvo a repetir, sea que aprendan a pensar y aprendan a comprender todo lo que los rodea dentro de esas dimensiones tanto físicas, presenciales, como virtuales digitales, ¿sí? Los micrófonos, por favor, los micrófonos. Bien. ¿Qué es lo que enfrenta, ¿no es cierto?, hoy a la educación con la cultura digital y los aportes de la neurociencia? Antes uno podía decir que había gente que estaba a favor y gente que en contra, pero hoy prácticamente, como dijimos, la cultura digital ha hecho, ¿no es cierto?, que los usos, las costumbres, los modos, los protocolos, han terminado impregnando la estructura, los procesos y la cultura en sí. ¿Qué es lo que le pasa a la educación? O como dicen los profesores en Harvard que tuve, ellos decían que hay 3 cuestiones que hay que trabajar dentro de las instituciones educativas. Primero es la estructura. La estructura que muchas veces no es la estructura física, sino es la estructura que gobierna y que manda a los equipos directivos, la estructura que hace que ciertos docentes establezcan una forma en que se desarrollan las prácticas educativas, y la cultura que está gobernando, reinando dentro de esa institución educativa. Entonces, ellos nos decían que si nosotros queremos operar como líderes del aprendizaje en la transformación educativa, no debíamos perder de foco a estos 3 conceptos. La estructura en sí. Antes de ir a plantear transformación educativa, digitalización de los procesos de enseñanza, aprender y evaluar, la implementación de una nueva cibercultura, de una hipersociedad o una hipereducación, primero diagnostiquen la estructura. Fíjense bien cuáles son las formas de pensar y de operar que tienen los humanos dentro de esas estructuras educativas. ¿Cuáles son sus concepciones? Porque a veces son erradas, pero siguen siendo concepciones. Y recuerden esto, las conductas siempre son el resultado de las creencias. Vuelvo a repetirlo. Las conductas siempre son el resultado de lo que creemos. Actuamos, decidimos por lo que creemos o pensamos. Los procesos. Luego que hemos identificado la estructura, tenemos que mirar qué tipo de procesos se desarrollan. Y ahí tenemos que mirar los procesos pedagógicos, los procesos didácticos y los procesos tecnológicos. Y por último, entendiendo la estructura y los procesos,
podemos obtener una aproximación de la cultura que está dentro de esa institución educativa. Pero cuando trabajemos con un proyecto, como trabajamos nosotros, de virtualización de instituciones educativas, no perdamos nunca de foco el concepto de estructura, el concepto de proceso y el concepto de cultura en sí que opera dentro de esa institución. ¿Cuáles son los nuevos territorios? Y ya voy terminando con esto para llegar al espacio de preguntas, que es lo que más me interesa. Tenemos varios territorios. Yo en mi primer libro hablo de la transformación, la revolución de la educación en los nuevos territorios educativos, y hablo, ¿no es cierto?, de la educación presencial. Cuando la educación presencial fue interrumpida, digo yo, desalojada, los docentes de la noche a la mañana quedamos todos desalojados de las formas institucionales educativas de presencialidad, y todos fuimos expulsados a la educación virtual. Los que tenían, los adelantados, como Colón, un adelantado, que pensó que era un adelantado, pero ya había alguien acá en Latinoamérica, ¿no? Pero lo que quiero decir es que con esto que nosotros teníamos la tecnología, teníamos el poder de decisión de incorporarla, teníamos la capacidad de empezar a capacitar a los docentes, teníamos la capacidad de transformar la estructura, el proceso y la cultura institucional de cada ambiente educativo, pero decidimos no hacerlo. Entonces sufrimos el revés, ¿no es cierto?, el golpe de tener que pasar abruptamente, disruptivamente de una educación presencial a una educación, entre comillas, que puede entenderse virtual, porque, vuelvo a repetir, lo que hemos hecho en el 2020 y 2021 es enlatar, meter a presión ciertas prácticas de la educación presencial en la virtual, con lo cual fue y resultó crónica de una muerte anunciada, un fracaso total. Pérdida de vínculo pedagógico, pérdida de continuidad pedagógica, soluciones de entretenimiento para que hagamos como sí, no digo todos, pero la gran mayoría les ha pasado esto. Entonces, si ustedes me preguntan ¿para qué tipo de educación tendría que estar preparado en los próximos 5 años? Solo les voy a decir los próximos 5 años. Prepárense para trabajar en una educación híbrida. Porque si había un territorio educativo que era el territorio presencial, y además existía otro territorio educativo que era el virtual, estos dos, en el límite, en la frontera donde se encuentra la educación presencial con la virtual, ha nacido un nuevo territorio que se conoce como educación híbrida. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que empezar a trabajar. Hay modelos de la universidad en todo el planeta que están buscando llegar con sus formas de capacitación para lograr que nuestros estudiantes sean estudiantes de todo el mundo. Esto viene muy fuerte de la mano de lo que viene ahora en el concepto educativo. El peor error que puede llegar a pasar luego de que volvamos totalmente a la presencialidad, y no digo la alternancia de que un día vamos, un día no vamos, es que deja de hacer estos números, no seas tan burro. La educación tradicional. Bien, ahora que pudimos cerrar el micrófono, entonces empecemos a mirar qué implica muy fuerte una educación híbrida, que no es la educación presencial contra la educación virtual, sino es la educación presencial en complemento con la educación virtual. Requiere de grandes capacidades por parte de los docentes, requiere la transformación de la estructura, el proceso y la cultura reinante en una institución. Pero ustedes me pueden decir, sí, pero es muy difícil cambiar la estructura, los procesos y la cultura. Fíjense que para el COVID le tardó nada más 24 horas patear el tablero y expulsarnos de la presencial a la virtual, y hizo que cambiásemos todos los modos de operar las prácticas educativas. ¿Quién dice, y que Dios no lo permita, a qué nos tendremos que enfrentar como humanos en los próximos tiempos? Pero más allá de irnos, ¿no es cierto?, en un relato de ciencia ficción, tratemos de bajar los pies a la realidad y empecemos a transformar la educación desde una educación híbrida, que tome lo mejor de la educación presencial
y que tomen lo mejor de la educación virtual y que podamos operar en estos territorios mixtos que son muy desafiantes, así como la educación presencial requiere un tipo de pedagogía, un tipo de didáctica especial, lo mismo la educación virtual, y ahora nace todo un campo desde las pedagogías emergentes o pedagogías alternativas, que empoderan la figura del estudiante, reformulan el rol de los docentes, aportan nuevos elementos de dispositivos neurotecnopedagógicos, que es el modelo que yo propongo, que es un modelo que intenta cubrir, en base a 15 años de experiencia de analizar modelos educativos, intenta cubrir cuáles serían, ¿no es cierto?, aquellas necesidades inminentes, importantísimas, de hoy y los desafíos que enfrenta la educación en este siglo XXI. La educación híbrida es la nueva variante, no del COVID, sino de una educación que nos lleva al éxito en el futuro, ¿no? Que hay que saber operarla y hay que saber manejarla. Entonces, las dimensiones que operan en un modelo de pedagógico de educación híbrida son, tanto en presencialidad como en virtualidad, el manejo de los espacios comunicativos, con sus desafíos manejo de la comunicación en entornos presenciales y las demandas que exige una buena comunicación en la virtualidad. Lo mismo el manejo de la tecnología, porque yo puedo estar en un aula presencial con mis estudiantes y hacer un despliegue tecnológico, eso también es educación híbrida. No es solamente que cuando yo estoy en mi casa encerrado, eso es educación tecnológica o virtualidad, sino que yo puedo replicar e inclusive hacer experimentos con realidad aumentada, con proyectos de inteligencia artificial, con todo esto que implica, ¿no es cierto?, el manejo tecnológico. Y lo primero, la base, es tener un fuerte sustento pedagógico, un conocimiento didáctico, un despliegue de estrategias neuroeducativas que me permitan a mí hacer un buen uso de la tecnología y un buen uso de la parte comunicativa cuando estamos en uno de los territorios o en la mezcla de los dos, que es la educación híbrida, ¿no? Y para ir terminando. La educación híbrida va a trabajar con el modelo que propuesto en el primer libro y ampliado en el segundo, que ahora se los voy a mostrar. Implica un desarrollo de un proceso neuro, es decir, ya hoy con la aplicación, con lo que nos dice la neurociencia, pero aplicado desde los lentes de la pedagogía, la psicología, la didáctica, hacemos un análisis concreto, lo bajamos a tierra educativamente hablando, para que tenga sentido la aplicabilidad de desarrollar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación tal cual como un cerebro aprende. ¿Cómo es que aprende un cerebro que aprende en el siglo XXI? O el eslogan que yo tengo en el libro. Educación, neurociencia, nuevas tecnologías. ¿Cómo aprende un cerebro que aprende en la sociedad de la información y el conocimiento? Porque cambió la forma. Cambiaron las formas, ¿no es cierto?, de aprender. Entonces deberían cambiar las formas de enseñar, porque si no estamos fracasando. Utiliza lo mejor de la tecnología. Si vamos a llegar a una hipereducación, necesitamos llegar por utilizar el empoderamiento que las tecnologías nos permiten lograr, que si no lo tuviésemos sería muy difícil de replicar o habilitar espacios comprensivos para nuestros estudiantes, con fuertes decisiones pedagógicas, ¿no? Que contemplen, ¿no es cierto?, de que cómo es que el sistema aprende, ¿no? Esto que les decía recién. ¿Cómo es que aprende un cerebro que aprende la sociedad, la información y el conocimiento? Que es el desarrollo del aparato y la estructura cognitiva, que habita en esta presencialidad o en lo digital, y que sobre todo tiene una fuerte carga, ¿no es cierto?, en la vinculación de lo social. Lo social como desarrollo común para todos, donde todos aportamos, donde todos colaboramos. Bueno, este es el modelo que yo propongo, ¿no? Un modelo neurotecnopedagógico, cognitivo, digital y social, y su implementación, que en algún momento daremos otro webinar exclusivamente para ver cómo operamos este modelo en una realidad de una institución educativa que trabaje tanto en presencial como virtual, es decir, en una educación híbrida, ¿no? Esto de la hipereducación. La educación en sí la tenemos como llave que enriquecer a través de la neurociencia para nosotros como docentes determinar cuál es el tipo de estrategias neuroeducativas. Sabemos que el cerebro trabaja, ¿no es cierto?, por patrones, constantemente estamos tratando de identificar patrones, somos inminentemente visuales,
inminentemente visuales, luego auditivos, pero todo lo que sea un despliegue de colores o un despliegue de movimiento capta brevemente el foco atencional del ser humano, porque se activa algo que se conoce como sistema de activación reticular, que es nada más y nada menos que la expresión de capturar información a través de los sentidos y enviarla según el filtro y el interés a la zona de la memoria permanente. Y las nuevas tecnologías, junto con la neurociencia, es lo que nos permite que se empoderen todos los procesos de comprensión para generar la transformación de una educación en una nueva hipereducación o en una educación ampliada, potenciada y mucho más saludable para el futuro de nuestros estudiantes. Por eso considero que tendríamos que no reemplazar, sino redefinir para complementar una nueva tríada educativa, donde está conformada por, en un vértice la educación, en el otro los aspectos y aportes de la neurociencia, y en el otro el concepto de las nuevas tecnologías. Para esto necesitamos la infraestructura tecnológica, las ganas, cambiar la actitud, porque si no tenemos una actitud no podemos cambiar la estructura, los procesos y la cultura, es decir, aquello que permite operar las transformaciones de lo que hablamos en las formas educativas tradicionales, es la actitud. Es decirle a los docentes que existe otra forma mucho más eficaz, más efectiva de transformar la vida, de transformar los pensamientos, y que es una educación que está sustentada por la neurociencia y empoderada por las nuevas tecnologías, ¿sí? Así que acá tienen, mis dos libros. El primero es el de abajo, y quiero aclarar por los mensajes, los mails que recibo. El que quiera adquirir el libro, que está en formato digital, que esté dentro de Argentina, lo hace por Mercado Pago. No existe la posibilidad de que el libro se adquiera por Mercado Pago fuera de los países, porque ya muchos han intentado comprarlo y han tenido problemas, ¿no es cierto?, con las tarjetas de crédito y esas cuestiones, porque son países diferentes. Y todas las personas que estén fuera de la Argentina lo pueden comprar por Amazon. Cualquiera de los dos, cualquiera de los dos. En el primero, por Mercado Pago, me lo tienen que pedir y se compra. Pero esto vale esta aclaración, dado que son muchos los mails que mandan, y yo los entiendo, pobre, porque me dicen, lo quiero comprar por Mercado Pago, pero no me aceptan las tarjetas de crédito. Así que, si no, por Amazon. Cualquiera lo compra. Bueno, Fran, creo que ahí estamos. Sí, vamos a dar un poco de espacio para algunas preguntas. Hemos estado en el chat divirtiéndonos también con algunos bloopers, ¿ya? Pero han estado despiertos, que eso era lo importante. Hemos estado en contacto y haciendo también un poco de publicidad con la red. Han estado Muy bien. consultando dónde podemos ver el video. En una hora más vamos a colocar el video en el grupo de la Red Iberoamericana EduTIC. Y también invitarles a la fanpage de Facebook, de Red Iberoamericana EduTIC, que les he compartido, para que estén siempre al tanto de futuros webinars, charlas, algunos tips que compartimos sobre tecnología, y estar siempre, pues, como decía Gustavo, con esas neuronas tecnológicas conectados. Así que hemos aprovechado para hacer un poco de publicidad, ¿no? Eh, Antes si es que hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran preguntarle a Gustavo. Adelante, sí, Estela Maris Albornoz. Adelante, por favor. Buenas tardes, profesor. Qué gusto verlo. Muchísimas gracias. ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Profesor, ¿podría volver a explicar, por favor, la diferencia entre trabajo aportativo y Sí, colaborativo? Me parece muy interesante porque creo que como docentes tenemos que primero comprender lo que esto significa para luego poder llevarlo a nuestros estudiantes. está muy bien. Lo que decís, Estela, es verdad. El cerebro, hay una regla, hay una llave en nuestro cerebro que
si le queremos dar la vuelta no vamos a lograr aprender, ¿eh? O sea, que cuando ustedes quieran innovar y que quieran ser creativos, deben aplicar una ley universal que tiene el cerebro de cómo funciona y cómo aprende. El cerebro primero, si no conoce, primero debe conocer, luego debe comprender y por último decide. Entonces, ustedes pueden ser muy, muy innovativos, ¿eh? Pero no pueden ir en contra de este principio, porque está nuestra anatomía, nuestra arquitectura del cerebro aprende de esa manera. Vuelvo a repetir, primero debemos conocer. Luego que conocemos intentamos comprender. Y luego que comprendemos podemos pedir que hacer algo, decidir. ¿eh? ¿Está? Bien. Perfecto, muchísimas No, gracias. pero espera que recién empezaba. Ahora te Sí, cuento sí, lo sí, otro. no, pero voy a mutearme y quiero agradecer ahora porque sé que hay muchas preguntas. Ok. Lo que quiero decir es lo siguiente. Muchos pueden ser defensores de la clase invertida. Yo no voy por la clase invertida, porque la clase invertida es la misma clase tradicional dada vuelta. ¿eh? Así que no me parece muy innovativa. ¿eh? ¿Por qué? Porque a veces ha pasado que uno les da los materiales y cuando llegan a las instancias donde están presencial, me parece que también pasa lo mismo que pasa en la clase tradicional, ¿no? Sigue siendo parte de lo mismo. Y también, después de mucho pensar, de mucho reflexionar y trabajar, de qué es el trabajo colaborativo en sí, ¿no? Y dice, bueno, es un trabajo donde uno tira todos en común, y colaboramos y llevamos a la resolución de un problema determinado, donde ponemos lo mejor de sí. Y yo digo, esto me suena a que, ¿no es cierto?, que de repente son 6 para tirar del carro, 2 se cansan y se suben al carro, y ahí tiran 4. Y después van otros 2, se suben al carro y terminan 2 tirando el carro y llevando los 4 arriba. En cambio, en un trabajo aportativo, más allá de que deben colaborar, cada uno debe demostrar cuál ha sido su aporte a la contribución de la resolución o el objetivo que se han propuesto resolver. Por eso no van a encontrar como trabajo aportativo, porque es un concepto nuevo mío, que en algún momento escribiré en un libro, y si ustedes lo quieren hacer suyo, se lo hacen, pero por ahí hay una diferencia abismal, ¿no? Primero conozcamos. De que el trabajo colaborativo me suena más a un concepto muy general, que dice sí que vamos a hacer algo juntos, pero no dice cómo lo vamos a hacer. Y el trabajo aportativo tiene que ver, ¿no es cierto?, con la identificación. Trabajamos todos juntos, pero que cada uno se haga responsable de aquello que aporta. Y que diga cómo es que enriqueció la labor de los otros y cómo la labor de los otros enriqueció su propia vida. Eso yo lo denomino trabajo aportativo, ¿sí? Perfecto. Antes de dar la opción a Melina, un poco voy a meter mi cuchara. ¿Ya? Aquí utilizamos el colaborativo y el cooperativo también, ¿no? Podría ser tal vez el que más se acerca al aportativo que mencionaba Gustavo. Adelante, Melina, te escuchamos. Buenas noches, un gusto como siempre escucharlo, profesor Gustavo. Gracias, Melina. Yo trabajo en adultos, en el ámbito de contexto de encierro. Siempre cuando nos toca, ¿no?, transitar este presente, siempre estamos hablando de un futuro, ¿no? Y el futuro es lo que construimos en el aquí y ahora. Cuando miramos hacia atrás, desestimamos lo conductista y todo, pero cuando yo me encuentro con esas personas ya adultas y estos jóvenes, porque también trabajo en el nivel secundario, me doy cuenta en la balanza que la educación tradicional como que se aprendía más, o sea, voy a ser directa, ¿no? Entonces, siempre como que iniciamos como una proyección, como que desestimamos lo inmediato anterior. Entonces mi pregunta es, ¿qué rescataría usted, profesor, de la educación tradicional como una mirada introspectiva, una mirada, por ahí revisitar la mirada hacia lo que ya pasó y que tantas veces desestimamos y que me parece que también es necesario convalidar algunas cuestiones? Sí, buena pregunta. Mira, de la educación tradicional, el hecho de medir que se aprendía más, yo tendría que traer a alguien de la educación presencial de esa época tradicional y traerla a ver si puede operar en este mundo, ¿no? Si hiciéramos una pequeña máquina del tiempo.
Yo de la educación tradicional puedo mirar la intencionalidad de poner a disposición el conocimiento de todos, y que todos, en su gran mayoría, uniformados, con un guardapolvo, todos sentados en forma alineada para que nadie se sienta distinto. Podría ser que yo te pueda decir que la educación tradicional para mí fue un gran y un buen intento de empezar algo en lo educativo, ¿sí? Pero bueno, es un estándar, una forma normada, en cierta manera coercitiva, en cierta manera donde se han ejercido muchos abusos, en el sentido de que cuánto hemos pasado donde el sentido era repetir, repetir, repetir. Por ahí sacaría esto, Melina. Tomaría, porque el cerebro en la repetición genera una huella neuronal donde termina construyendo un esquema de conocimiento. Pero no lo tomaría en el sentido tradicional. Es decir, tomaría la repetición con sentido. Es decir, repitamos entendiendo por qué debo repetir y adquirir esa repetición. Entonces sería una repetición con propósito, que no la tenía la educación tradicional. ¿Me explico? Y después, por otro lado, dejaría de ser una mala palabra la palabra memoria. no, la memoria la tenemos que tener. La memoria es importantísima. Claro. Te digo más, si yo digo hoy ubicuidad, tu cerebro identificó a través de la memoria semántica el sonido de esas palabras y automáticamente, como estás en una charla, dijiste ¿qué es ubicuidad? En el caso que no conocieras qué es. En el caso que no conoces qué es, la palabra semántica ubicuidad le dijo a la memoria semántica que traiga los sonidos parecidos en un patrón donde vos puedas hacer una comparación, un acomodamiento de un conflicto cognitivo, como diría Piaget, un conflicto para tratar de identificar y echar mano para ver en dónde me puedo apoyar como para empezar a entender eso que están diciendo. ¿Me explico? Pero vos tuviste que ir a la repetición, a la memoria episódica, a la memoria semántica, luego trasladarlo a la memoria y traerlo a la memoria a corto plazo para que sea una memoria operable de trabajo. Pero tuviste que traerlo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué yo recuerdo más rápido y más en la duración en el tiempo de aquellas cosas que fueron emocionalmente positivas o negativas para mi vida? Todos nos acordamos lo que hicimos cuando éramos chicos. Y no nos podemos acordar del libro o la página que leímos ayer. ¿Qué es lo que cambia? Las emociones, que son la llave del aprendizaje. Pero las emociones son las que me activan las memorias. En ese filtro perceptual, ¿sí?, según mi cúmulo de conocimientos previos, hace que la información pase de la memoria de corto plazo a la de largo plazo, si la información que necesito está relacionada con algo que me puede servir como supervivencia en el futuro. Si eso me sirve, según mis conceptos previos, la acomodo y la incorporo en la memoria a largo plazo. Si no, la desecho. Ustedes calculen que en este entorno, en este momento, hay 11 millones de bits dando vuelta. Y nuestro sistema de activación reticular solo está incorporando 40 bits por minuto de información a nuestro cerebro. Y la mayoría es desechada. ¿Me explico? Es todo un sistema de protección. Pero vuelvo a repetir para concluirte, Melina. La educación tradicional hoy no sirve porque el mundo tiene un futuro que es incierto, cambiante, caótico, que despliega la necesidad de que vos constantemente estés operando cognitivamente, estructuralmente, desde las neuronas, en la búsqueda de patrones, significados, contextos, sentidos, aplicaciones, y una vez que lo lográs, puede ser que el escenario te cambie porque es disruptivo. Entonces, con la educación tradicional te quedarías repitiendo cuáles son los pasos, porque vos, esto se hace así, así, así. En cambio, en la competencia, en el desarrollo cognitivo, vos podés operar aunque el mundo cambie. Eso es lo que necesitamos para este futuro cercano, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más que desee? Hay bastantes mensajes de agradecimiento ya por el chat. Ya, de felicitaciones a Gustavo. Y A ustedes por estar, a sí, ustedes. sí. ¿Eh? Bueno, mientras se animan a hacer más preguntas, agradecer la presencia de diferentes países, ¿no? Han estado presentes tenemos de México, tenemos también que madrugaron en España, en Lima, Bolivia, Argentina,
en el Uruguay y solo que, a Colombia también. Colombia, la presencia Guatemala y Ecuador tenemos también. Correcto. Sí. Ajá. Muy bien. Bueno, recordarles que en un par de horas más estará disponible el video en nuestras redes. Y adelantarles también que en septiembre estaremos presentando un libro, un ebook, ya que va a ser un recurso de Open, ya que van a poder utilizar, un recurso abierto. Les vamos a enviarles también una invitación totalmente abierta para que puedan estar presentes en la presentación del libro que vamos a hacer el 7 de septiembre. Muy bien. Muy bien, nos mandan saludos también del Uruguay, ya, agradecimientos, y perfecto. Bueno, y déjame, Frank, bueno, adelante. agradecerte a vos, a Claudia Pagano y a Silvio de Uruguay, que son, bueno, los fundadores de EduTIC, de esta red inmensa que se viene construyendo hace varios años, con una participación muy activa, y que, bueno, gracias por el espacio que me brindan para poder, ¿no es cierto?, evangelizar con este modelo neurotecnopedagógico digital y social que tanto necesitamos para la transformación de la educación. Y que vuelvo a repetir, no es el modelo, es un modelo más, pero que es un modelo que da un paso hacia adelante para la transformación, ¿sí? Muy bien. Aprovechamos también para saludar a Inés Ruiz, que está Sí, también presente, de la Universidad Cayetano Heredia. Ya, mi otra universidad donde trabajo, mi otra Sí, universidad. sí. No, y acá también en Bolivia ya eres un docente Sí. casi de planta de muchos webinars que los diste y que están en puerta también para que continúes pues compartiendo. Acá también saludos desde Cochabamba, de Eufronia. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a concluir. Muchas gracias por su puntualidad. Ha sido muy fructífero como siempre todo el contenido, conocimientos que nos va compartiendo Gustavo, y estaremos en una nueva oportunidad, ¿ya? Reuniéndonos con algo que nos gusta, ¿no? La educación desde un enfoque ahora tecnológico y con el ingrediente de la neurociencia. Ok, un abrazo. Tengan un buen fin de semana. Que Dios los bendiga y hasta pronto. Muchas gracias, Frank. Luego. Adiós a todos. Gracias por Gracias, estar, hasta luego. Muchas gracias, Chao. profesor. Saludos a todos. Chao, hasta Adiós. luego, gracias. Chao, muchas gracias. Muchísimas Chao. gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós, gracias. Chao, hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Chao, Gustavo. Chao, Patricia. Te conozco la voz, colega. Mi compañera de cátedra. Bueno. Muchas gracias, Gustavo. Adiós, Melina, que andes bien. Gracias. Chao, profe. Hermoso escucharlo. Gracias, Victoria. Un beso. Que andes bien. Chao, profe, un placer escucharlo. Gracias. Muy claro. Gracias, profesor. Adiós, adiós. Un gusto escucharlo. Chao. Un gusto para mí verlos, Adiós. 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 Bueno, Frank, después te mando el link y así lo subí, ¿sí? Perfecto. Gracias. Bueno, nos vemos. Adiós, que anden bien. Saludos.